Ok, ahora en el capítulo de investigación vamos a ver su clase de procesamiento y análisis de datos. Brevemente vamos a repasar unos conceptos prácticos. ¿Cómo puedes procesar datos? Primero, la obtención de datos puede ser, por ejemplo, de historias clínicas, puede ser de encuestas, puede ser una ficha de recolección de datos, puede ser de un formulario electrónico, como un Forms, ¿ok? Pero todos estos datos tienen que pasar por un proceso de calidad de verificación de datos, para saber si tienes data no plausible, para saber si tienes data faltante, entre otros. ¿Y cómo puedes solucionar este problema? De dos maneras. Vamos a ver el primero de los casos donde tienes, por ejemplo, data física de historias clínicas, de encuestas o de formularios de recolección de datos. Lo que vamos a ver es la doble digitación independiente, que es un método para poder saber si tenemos data no plausible o faltante dentro de la data recolectada. Tenemos un Excel A y un Excel B. Imagínate que estás con tu partner de tesis para poder hacer un trabajo de investigación acerca de los factores asociados a maurosio fugaz, por ejemplo, ya en oftalmología. Entonces, todos van a recolectar historias clínicas de los pacientes que tuvieron maurosio fugaz, por ejemplo. Los datos de la historia clínica, y esto es clave, tienen que ser registrados tanto en el Excel A como en el Excel B, de una manera independiente. O sea que, en teoría, deberían haber dos Excels iguales. Para después hacer un crossover y de esta manera ver la data desigual, ¿no? Uy, ¿por qué acá tú tienes que la edad es 58 años y yo tengo que la edad es 70 años? Ok, nos vamos a la historia clínica de ese paciente en específico a revisar cuál de las dos personas tiene la razón, ¿no? Y acá es la verificación de la historia clínica o la encuesta. Ahora, excluir por data no plausible. Por ejemplo, uy, tenemos una glucosa, por ejemplo, un pH de 3. Tenemos un pH de 3 incompatible con la vida, ¿no? Te vas a la historia, uy, pH de 3. Puede ser una data no plausible, un outlier, ¿no? Que puede distorsionar tus datos. O, por ejemplo, una edad de 190 años. Tú dices 190 años, te vas a la historia y han calculado 190 años, pero quizás no sea una data real. O se hayan equivocado. Entonces, por data no plausible lo puedes excluir. Entonces, esta doble digitación independiente, este cruce de datos que se hace, es lo que se hace para un control de calidad. ¿Listo? Luego tienes una sola data en donde vas a ya mandarla a hacer un análisis de datos. En el formulario electrónico es distinto porque no van a llenar doble los participantes, ¿no? Si es un solo registro. Acá se hace de frente la verificación de data no plausible, como les comenté. Decides si excluir o incluir al paciente y te vas a hacer los criterios de selección de datos. ¿Listo? Ahora, el análisis de datos, cuando ya tienes una base de datos sólida, puede ser con distintos softwares, los más preguntados para su examen, los que más se usan en biomedicina, el RStudio, ¿no? El Stata, ¿listo? El SPSS les pueden preguntar, ¿ya? SPSS les pueden preguntar también, pero ya no se está usando mucho. De hecho, los que se usan ahora en revistas Q1, Q2 o artículos de importancia siempre tienen RStudio, Stata, Python ahora también se está usando, ¿ok? Tienen que tener en cuenta otros como Excel también, el SAS, el Robert Gray, pero los más importantes son los que les he mencionado. ¿Qué es el análisis de datos? Una vez que ya tienes la data, el análisis de datos lo que te sirve es para uniformizar y consolidar en tablas y gráficos la generación de resultados de una manera consolidada. De toda la data que tienes, imagínate que tienes 1000 participantes, ¿cómo lo resumes para el lector? No le vas a dar toda la data en el paper, tienes que darle data resumida. Y para eso vas a generar resultados. Acá tenemos unos ejemplos, ¿no? De mi último paper publicado en una revista americana, que es el rendimiento pronóstico de un score, que es el APPS, el Age, PAFI y Plateau Pressure Score. La edad, el PAFI, que ya conocen que es un indicador de oxigenación, ¿no? Y el Plateau Pressure, que es una variable de ventilación mecánica. ¿Cómo influyen estas tres variables en un score consolidado para predecir la mortalidad de un paciente con síndrome de estrés respiratorio del adulto? Entonces pueden ver acá el flujograma, que es el primer gráfico resultado que debería mostrar cualquier estudio, ¿no? ¿Cuántos pacientes a las finales se incluyeron al estudio después de la inclusión de algunos de ellos, ¿no? ¿Por qué lo estás excluyendo? Por ejemplo, acá, que no cumplieron criterios de Berlín, data incompleta.
estar en UCI menos de 24 horas, etiología distinta del SARS-CoV-2, porque como ustedes saben, el SDRA puede ser causado por pancreatitis fulminante, por sepsis, por trauma directo en el tórax severo, entre otras patologías. Y a las finales tienes cuántos sobrevivieron y cuántos fallecieron. Tienes gráficos también para presentación de resultados, como por ejemplo un mosaic plot, unas curvas de supervivencia de Kaplan-Meier. Tienes, por ejemplo, los análisis de regresión, tienes unas tablas univariadas combinadas con bivariadas, el AUC-ROC, entre otras cosas para poder presentar resultados. Vamos a ver los más comunes, desde la tabla 1 hasta la tabla 3, de una manera sencilla. Ese es otro estudio que publiqué acerca del ratio neutrófilo-linfocito para poder predecir mortalidad por ictus. Si tú divides los neutrófilos entre los linfocitos en un hemograma y te sale mayor a 7.8, el paciente tiene mayor a 3 veces probabilidad de fallecer de los que tienen menos de este grado. Así muy importante para los que les guste ahí la emergencia, neurología, cardio también, ¿no? ¿Cómo se presenta la tabla 1? ¿Qué es la tabla 1? La tabla 1 es la presentación general de los resultados, solamente descriptivo. Acá consolidas. De toda la data, por ejemplo, tienes la edad. Uy, doctor, 66.1 por 1. ¿Esto qué es, doctor? Si es una variable numérica, como la edad, esto vendría a ser la media, ¿no? Y más o menos, ¿qué es, doctor? Desviación estándar. Desviación estándar de 14.2. Ok, doctor, entonces la edad de todos sus pacientes, la media era 66.1, o sea, el promedio, sí. 66.1 con una desviación estándar de 14.2, excelente. Excelente, así se lee. Uy, doctor, a ver, voy a buscar otra variable numérica. Eritrocitos, excelente. Desviación estándar, desviación estándar. Y uy, ¿qué es esto, doctor? Mire, por ejemplo, las plaquetas, si son unas variables numéricas, ¿por qué está presentado con corchetes? Porque esto ya no es media y desviación estándar. Esto es mediana y rangos intercuartílicos. La mediana era de 231.000 plaquetas de toda mi población de pacientes, con una desviación, un rango intercuartílico que es del P25 al P75, de 197.000 a 276.000. Excelente. Entonces, doctor, tengo entonces dos maneras de poder presentar mis variables numéricas. Así es. ¿Y de qué va a depender? De la normalidad. De la normalidad de la distribución de datos. Doctor, ¿y cómo sé cuál es la normalidad? Pues hay diferentes pruebas estadísticas que ya las van a aprender si alguno decide hacer investigación. Shapiro-Wilk, tienes el histograma, el skewness, la kurtosis. Son teorías que no las van a consultar, pero tienen que tener en cuenta solamente que tú te decantas por una o por otra de acuerdo a la normalidad. Si es normal, la presentas como media y desviación estándar. Eso apúntalo. Si no, sí, una distribución normal, mediana y rangos intercuartílicos. Doctor, ¿y estas otras variables categóricas, por ejemplo, el sexo masculino-femenino? Facilito. ¿Cuántos eran en tu población? Que es la frecuencia y el porcentaje. Ah, ya, qué fácil, doc. Sí, súper fácil, ¿no? Esto es súper fácil. Y así se presentan todas tus datas en tu tabla 1. Ahora, la tabla 2 es un poco más especial. Como pueden ver en pantalla, tenemos algunos componentes. Primero, el análisis bivariado viene de dos variables, ¿no? Dos variables. Una variable, normalmente la dependiente, que es el outcome, ¿no? El desenlace. Y las variables independientes, ¿no? Que son básicamente estas, hacia abajo. Y la variable dependiente en este caso vendría a ser la muerte, ¿no? Muerte. Ok, doctor, es un bivariado. ¿Y qué más tiene? Miren, en la tabla acá aparece el valor P. Un valor P menor a 0.05, un valor P menor a 0.05 nos indica que existen diferencias significativas entre las dos variables. Ok, doctor, un ejemplo. Ok, vamos a hacer el ejemplo con sexo. Miren. Sexo masculino-femenino. Listo. ¿Cuántos fallecieron de ellos? En los hombres fallecieron 11 personas, que es la frecuencia. ¿Cuántos representan eso? 11.2%. ¿Cuántas fallecieron de las mujeres? 16 personas. Ok, 23.9% de la población general de mujeres. ¿Qué me quiere decir? Vamos a ver el valor P. Uy, menor a 0.05. Efectivamente, hay diferencias significativas. ¿Cómo se interpreta? Ok, hubo significativamente mayor mortalidad en las mujeres que los varones. Significativa, es una diferencia significativa. Ahora, una numérica, si quieren, por ejemplo, plaquetas o leucocitos, que salió significativo, ¿no? Por ejemplo, había más leucocitos, miren en los que fallecieron, 13.910 leucocitos, a diferencia de 9.195 leucocitos en promedio de la mediana de los que no fallecieron. Como tal, hubo significativamente más leucocitos, una leucocitosis significativa en los que fallecieron a diferencia de los que no fallecieron. Y tiene sentido, ¿no? Entonces, el análisis variado, acuérdate de esta tabla 2, súper simple. Cruzas dos variables, salen resultados
y tienes un análisis con valor P. Ahora, este es el slide más importante que tienes que acordarte. ¿Listo? Cuando vas a cruzar categóricas con categóricas, es decir, variables que pueden ser respondidas con cualidades, como por ejemplo sexo, un outcome que es muerte, por ejemplo, si el paciente se infectó o no se infectó, ¿ok? Ya sabes cuál es una variable categórica. Vas a usar o chi cuadrado o vas a usar Fisher. Uy, doctor, ¿de qué depende que use chi cuadrado o use Fisher? Depende de un supuesto. Depende de un supuesto. Ok, doctor, ¿cuál es ese supuesto? El supuesto es si el mayor al 20% de los valores esperados es menor o igual a 5, vas a usar Fisher. De lo contrario, usas chi cuadrado. Doctor, en español, por favor, a ver, tú vas a cruzar dos variables. ¿Listo? Muerte y, por ejemplo, sexo. Listo. Ok, doctor, cuando cruces las variables van a salir números, correcto. Por ejemplo, muerte sí, no, sexo masculino, femenino. A ver, de los masculinos que fallecieron, pónganle 30. Los que no fallecieron, 50. Acá vamos a poner 20 y acá 10. Ok, doctor, ¿esos son los valores esperados? No, los valores esperados te salen normalmente abajo. Valores esperados. Que son números también. Entonces, por ejemplo, en esta tabla 4×4, vamos con calma. ¿Cuánto sería el 20%? No se puede sacar el 20% de 4, ¿no? Sería el 25% más o menos 1. Si al menos uno de estos valores esperados es menor o igual a 5, uso Fisher. Entonces imagínense que los valores esperados acá sean, no sé, 100, 90, 30 y acá le sale pues 2. Uy, ya al menos tengo 1. Listo. Entonces tengo que usar Fisher. Si todos fueran mayores o iguales a 5, los valores esperados, ojo, no son los valores que le sale a priori del cruce. ¿Listo? Usa chi cuadrado. Facilito, solo tienes que acordarte chi cuadrado y Fisher. Ahora, Spearman y Pearson, fácil. Cruzas numérica con numérica. Spearman y Pearson. En el examen les van a poner correlación. Correlación. ¿Listo? Correlación. Spearman es no normal. Distribución de datos no normal. Y Pearson es normal. ¿Ok? Perfecto. Fácil. Categórica y numérica. Categórica, T de Student. Y numérica, U de Mann-Whitney. ¿Listo? Categórica de dos respuestas, o sea, dicotómica. Falleció, sí, no. Infectó, sí, no. Sexo masculino, femenino, de dos respuestas. Cuando cruzas una categórica de dos respuestas con una numérica, es T de Student o U de Mann-Whitney. Doctor, ¿de qué va a depender? De la normalidad de la numérica. Si es normal, usas T de Student. Si es anormal, usas U de Mann-Whitney. Facilito. Esto es solo memoria, chicos. Esto es full memoria. Categórica mayor a 2. Listo. ¿Qué uso? Puede usar ANOVA o puede usar Kruskal-Wallis. ¿Listo? Depende igual de la normalidad y la anormalidad de la numérica. Perdón, en esto de acá. La normalidad, si es normal, uso ANOVA. Si no es anormal, uso Kruskal-Wallis. Muy bien. Y el multivariado pues va a depender. Puedes usar riesgo relativo, puedes usar odds ratio, puedes usar prevalence ratio. ¿De qué va a depender? Del tipo de estudio. El odds ratio normalmente en caso control, el prevalence ratio en transversales y el riesgo relativo vendría a ser en estudios de cohortes. Hazard ratio, una variable tiempo dependiente, un derivado del RR, se puede usar en estudios de tiempo de cohortes básicamente, tiempo evento. ¿Listo? Como pueden ver, resultados crudos y ajustados. Y análisis especiales como pueden ser sensibilidad, especificidad, área bajo la curva ROC, curvas de supervivencia, AUC-ROC, entre otros, también se pueden ver en los estudios. Muy bien, este es el slide final de análisis de datos. Espero que hayan tenido un panorama general de lo que se presenta en la parte de resultados y procesamiento de análisis de datos para que puedan dar una buena respuesta a su examen.